¿Son verdes o es marrón? ¿Brotes verdes o yuyos secos? El tema de la economía hoy en un día donde se dio a conocer el índice de precios, Sergio. Edgardo Alfano, Marcelo Bonelli. Te bauticé. Y donde obviamente otra vez el índice fue por encima de lo esperado, ¿no? Así que, ¿estamos con brote verde o estamos Queremos que broten los verdes sí. No los dólares. No, sí, es lo que los queremos brotes todos, verdes del crecimiento de la economía. Así que después vamos a tener un debate precisamente con el presidente de la Sociedad Rural Argentina y Ignacio de Mendiguren, que es titular de la Comisión de Industria del Frente Renovador y también de la Unión Industrial Argentina. Sí, y además, Marcelo, la bomba de las 11 es uno de los principales políticos de la Argentina. Tiene su plan B y su plan A para las próximas elecciones. Y su plan C, me parece también. Y su plan C también. Bueno, de él nos vamos a ocupar. Eso es la bomba de las 11. Y también, obviamente, vamos a ocupar del tema del día, que tiene que ver precisamente con el 2x1, lo que pasó en el Parlamento, lo que pasó en la calle, una masiva movilización. Nos paramos sobre la grieta porque, digamos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia inicialmente, obviamente, volvió a abrir una grieta. Después las encuestas y todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales se manifestaron contra el 2x1, el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente este tema lo vamos a debatir hoy. Tiene que ver con un tema muy importante para todos los argentinos, que es el tema de los derechos humanos. Sí, ¿no? Vamos a aclarar que nosotros tenemos posición tomada con relación a esto. Estamos en contra de que se beneficie a quienes cometieron delitos de lesa humanidad con el 2x1 o cualquier cosa que les permita salir en libertad si fueron condenados precisamente por esa aberración, por esas violaciones a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad. Pero queremos escuchar todas las voces. Así es, y vamos a escuchar también a un abogado que es defensor precisamente de estos criminales, pero queremos escuchar su opinión. ¿Cuál es la posición en torno al 2x1? Porque hubo 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia, 3 miembros, que fallaron precisamente a favor de esta habilitación a perdonar crímenes de lesa humanidad o a aliviarle las penas cuando las penas son por cadena perpetua. Sí, y un gran interrogante, ¿por qué en este momento la Corte Suprema de Justicia hizo lo que hizo, no? Claro. ¿Qué lo llevó? Porque la Corte es tiempista. Te saca los fallos cuando la Corte quiere sacarte los fallos. Es un cambio de clima porque está Macri de presidente, es una zancadilla de algunos miembros de la Corte. Después te vamos a dar una información pase de factura muy confidencial con respecto a este fallo. Pero obviamente queremos escuchar voces de gente importante, de gente representativa. Está Federico Pinedo, presidente previsional del Senado, y uno de los impulsores de este proyecto de que se aprobó hoy en el Senado, ¿no? Pinedo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Los sorprendió el fallo de la Corte? ¿Los agarró con la guardia baja? Totalmente inesperado, sí. No, porque a ver, ¿qué tal, Vicky Donda? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Vos además sos una directa afectada precisamente por estos crímenes de lesa humanidad. ¿Vos considerás que este fallo tiene que ver con Macri? Yo considero que responde, a ver, ninguna corte falla al margen de la coyuntura política, no está en una burbuja, que responde a un país donde hay un presidente que debuta diciendo que no sabe cuál es la cifra de los desaparecidos. Creo que más allá de eso, hoy fue muy bueno que el presidente diga que celebre lo que el Congreso logró sancionar hoy, que fue un proyecto de consenso que se inició, un diálogo que se inició ayer en la Cámara de Diputados y que hoy tuvo la coronación y bueno, en la Cámara de Senadores. Estamos con Federico Antajasi, que es periodista, escritor, colega por periodista. Federico, la Argentina es un país que no termina de dar sorpresas. ¿Cómo analizás lo que ocurrió acá? Mira, vos sabés que yo, como decías, soy escritor y provengo de la literatura, llegué al periodismo a través de la literatura, y este es un país muy difícil para los escritores porque es competencia desleal. Tenemos una realidad que todo el tiempo nos está plagiando a los escritores, el realismo mágico quedó muy corto en relación con la realidad. Y bueno, yo veo lo que pasó hoy
Me parece que esto tiene, por supuesto, una arista jurídica, pero sobre todo una arista de lectura política. Me parece que el gobierno se pronunció con toda claridad en contra de este fallo de la Corte, pero no sé por qué, digamos, hay sectores que se resisten a creer en esta palabra cuando no hay motivo. Me parece que este es un país que está acostumbrado, sobre todo desde el menemismo, en que las Cortes Supremas son adictas al gobierno de turno. Esto se vio claramente durante el menemismo, se vio claramente durante el kirchnerismo, y me parece que por primera vez en mucho tiempo vemos esta intención de que haya poderes independientes. Yo respeto muchísimo a Vicky, realmente me parece una de las dirigentes más importantes, pero me parece que si digamos, hay algo que caracteriza esta época, es justamente este afán de que los poderes sean independientes. Vicky, ¿vos querés decir algo? No, yo lo que quiero decir, yo no estoy diciendo que Macri le agarró la mano a Hayton de Nolasco y le obligó a firmar, ¿no? Hayton de Nolasco será que tiene que explicar por qué cambió tan radicalmente, digamos, su opinión en tan pocos años de diferencia. Y sin ningún dato nuevo que haga que uno cambie de opinión, porque a veces uno puede cambiar de opinión. De hecho, yo he cambiado de opinión y no tengo un problema en decirlo, pero bueno, siempre hay datos nuevos. Acá no se descubrió nada nuevo, digamos. El genocidio fue genocidio, la dictadura fue dictadura. Lo que digo es tener un presidente que diga, no sé cuántos son los desaparecidos. En este país, donde hay 30.000 desaparecidos, indica de mínima desconocimiento. De hecho, dice, no sé cuántos son los desaparecidos. Y precisamente lo dice un presidente del momento más sangriento que vivió nuestro país en los últimos 40 años. Un presidente que tiene, o sea, la formación suficiente como para saber qué es lo que pasó durante los últimos 40 años. Que en el mismo gobierno, en este año y medio, hayan desfilado personas conocidas, además personajes, conocidos carapintadas que atentaron contra la democracia en la 9 de julio como héroes de guerra, es una alarma que hay que encender y nadie salió a decir nada. Que durante el mismo gobierno, y casi como una provocación, diría, porque parece algo menor, pero en el fondo termina siendo una provocación, sea desde el mismo gobierno, desde donde se quiere modificar el 24 de marzo como feriado, aunque después se dio marcha atrás porque se entendió que era un error, es por lo menos llamativo. Entonces, que el mismo gobierno sostenga como funcionario a Gómez Centurión, que si estuviésemos en Alemania sería condenado por negacionismo. Acá el negacionismo no existe como delito, pero lo sostengan como funcionario público, aún no teniendo vocación democrática, porque un hombre que dice que no hubo plan sistemático de desaparición de personas, cuando la justicia ya dijo que hubo, digamos, es un hombre que, bueno, por lo menos le cuesta entrar en razón, lo digo de forma irónica, marca y además, digo, si hubo un discurso que me pareció maravilloso fue el de Ricardo Alfonsín, que antes de venir para acá lo estaba mirando otra vez, que marca las diferencias que hay dentro de Cambiemos. No está mal que esas diferencias estén. Lo que no está bien es que el presidente nos lo diga claramente. Por eso celebro que sea tarde, pero bueno, finalmente lo hizo, después de la sanción del Congreso, de la ley que hoy tenemos diciendo lo que es el 2001, que diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con el 2001. De ahí saca algunas otras cosas que son, lo quiero decir de forma diplomática, no soy la más diplomática, pero lo quiero decir de forma diplomática, saca algunas cosas que son inexactas. Por ejemplo, dice, bueno, una ley que nadie dijo nada cuando la sancionó Zaffaroni. Zaffaroni no sancionó ninguna ley, porque las leyes las sanciona el Congreso de la Nación. Fue una ley que, digamos, salió del gobierno de la Rúa y que en realidad fue sancionada no por una mirada garantista, sino porque había una crisis carcelaria, había una sobrepoblación carcelaria, había condenas de todos los foros internacionales y también nacionales y había que descomprimir esa situación carcelaria, por eso nace esa ley. Pero bueno, digo, más allá de eso, que no voy a hacer historia jurídica, le digo es claramente, y en esto, digamos, como
como escritor por ahí podés creer lo que uno, digo, el escritor dejaba, y por vivir con un escritor lo sé, deja volar más su imaginación. Como periodista, hay algunos datos que son así, digo, es así. El 24 de marzo lo quisieron cambiar, dijo que no sabía cuánto eran los desaparecidos. Digo, hay Está cosas... bien, claro. ¿Cómo que lo se analiza mantuvieron. Federico, como periodista o como escritor? No importa, digo, no se puede escindir tan fácilmente esto. Me parece que porque un presidente, digamos, no sé, sea impreciso en cuanto a esta declaración infeliz sobre el número de desaparecidos, que yo no estoy de acuerdo, me parece que eso no hace que la Corte Suprema diga, está dudando con el número de desaparecidos, eso quiere decir que yo tengo que fallar en este sentido. Pero convengamos que un cúmulo de situaciones, que una cantidad de situaciones tan importantes, sí generan un contexto. Igual los jueces son responsables por lo que firmaron, ¿eh? Con los jueces hay que hacer lo que hay que hacer y después lo tendremos que ver en el Congreso. Me parece subestimar a la Corte Suprema, que yo coincido con Marcelo, con Edgardo, que debe haber algún propósito que yo no conozco. Espero que ahora me lo reveles como anticipabas. No creo que sea un pronunciamiento inocente, ingenuo. Me parece fantástico que haya habido hoy una movilización de esta magnitud. Tal vez esta misma movilización tenía que haber sido en el 2013, cuando efectivamente hubo dos casos, el caso de Víctor Rey y el caso de Simón, donde efectivamente, entre otros, Zaffaroni, avaló el 2x1. Yo me pregunto, ¿qué situación política hay hoy que no había en el 2013 que generó semejante, y la salud, semejante movilización que me parece que llegó tarde? Esto tenía que haber sido en el 2013. Un fallo. La Corte en el 2013 no tuvo fallo. La Corte utilizó que yo creo que debió haber sido... Perdón. Quedó libre el represor Simón. Sí. Bueno. Estoy diciendo un fallo. La Corte usó un recurso que hubo un fallo. Pero si eres, pero no es lo mismo. Esto lo quiero aclarar porque vos sos escritor, sí. Yo soy abogada. Entonces, no es lo mismo. La Corte usó un recurso, que es un artículo por el cual puede rechazar entender en una causa. Yo creo que fue equivocado y de hecho en el 2013 lo dije. Y yo... no soy una de las personas... Abogada, pero yo soy Federico, quiero terminar una cosa. Yo no soy una de las personas que ha justificado todo lo que se hizo durante el kirchnerismo y acá lo saben. De hecho, en materia de derechos humanos lo tenés a Milani y de lo cual no se hace cargo a nadie. Déjame meter un bocadillo. Sos abogada, sí, y yo soy un ciudadano. Y acá lo que se condena, y yo lo escuché y yo lo comparto, es que estén los represores en la calle. Sí, y en pero el 2013, también que sienta jurisprudencia. Y en el 2013 salió un represor a la calle. Pero también que sienta jurisprudencia. Por eso lo único que señalé es la gravedad. Uno no sienta jurisprudencia porque no dijo nada directamente. Y quedó firme un fallo de la Cámara, no quedó firme un fallo de la Corte, y en este caso la Corte sienta jurisprudencia, que si bien no es de cumplimiento obligatorio, es muy peligroso. Entonces hay una diferencia. Dicho esto, quiero decir, ¿sabes por qué no hubo movilización? Porque el movimiento de derechos humanos estaba dividido durante el kirchnerismo. Sigue dividido. O sea, hoy a esta plaza fue un logro hacer que sea una plaza unitaria. El movimiento de derechos humanos estaba dividido porque había una parte de los organismos de derechos humanos que coincidían con el signo de gobierno. Yo nunca coincidí, digamos, no coincidía con esa mirada de los organismos de derechos humanos. Yo creo que los organismos de derechos humanos tienen que apoyar en un gobierno lo que está bien y criticar lo que está mal. Y que en el 2013 haya existido esa actitud de la Corte, que no fue un fallo, que fue una actitud de dejar hacer, fue un gravísimo problema. Y cuando nosotros lo dijimos, pocos nos hicieron caso, en algunos lugares nos escuchaban. Digo, acá en este programa siempre me han abierto las puertas para poder plantear cuando había violaciones a los derechos humanos, porque las hubo y hubo muchísimas. O sea, en eso hay que hacerse cargo. Yo fui muy crítica de eso y sigo siendo muy crítica. Creo que nos debilitó mucho, pero la respuesta de hoy fue contundente. Sí, yo por otra parte celebro muchísimo que personajes como Espinosa, que no sabía que estaban tan comprometidos con los derechos humanos, hayan aparecido con el pañuelo blanco, parecía un Boy Scout más bien, pero bueno. Extraño, porque tampoco participó Eve de Bonafini, y es más, ella no autorizó
que se usaran esos pañuelos, ella explicó que, bueno, entonces me resultó llamativa también la ausencia de Bede Bonafini en esta marcha. Ahora, ¿se cierra con esto o no se cierra una grieta en la Argentina? ¿Ahora todos piensan de la misma forma o seguimos con la grieta? Yo creo que no hay grieta en esto, que si hay algo que demostró la plaza de hoy, pero sobre todo el Congreso anoche en la Cámara de Diputados y hoy en la Cámara de Senadores, es que no hay grieta. Si hay algo que caracteriza a la sociedad es y te diría que el compromiso que toma la sociedad argentina con la democracia y con la vida, pero desde el 10 de diciembre del año 83. Federico, ¿vos pensás que hay alguien, digamos, el kirchnerismo, que quiere sacar provecho de esta circunstancia? Sí, claramente. Claramente, bueno, la escuchamos a Cristina desde Grecia. A mí me causa gracia, ¿no? Porque parece que Cristina fue a enseñar democracia a la cuna de la democracia, les está explicando a los griegos qué es la democracia. Ahora va a ir a Bélgica seguramente a explicar lo que es el repollito de Bruselas, le va a enseñar a cantar a Jacques Brel, a pintar a los pintores flamencos. Cristina es así. Evidentemente está queriendo sacar un rédito político, pero sobre todo está queriendo instalar, sin éxito, por supuesto, la idea de que en este país hay un gobierno autoritario, que hay un gobierno, digamos, que quiere oponer a esto que vemos en Venezuela. Quiero decir, si en Venezuela hay un gobierno de izquierda dictatorial, en Argentina hay un gobierno de derecha dictatorial. Lo cual no es cierto. Digo, es cierto que en Venezuela hay un gobierno, digo yo, de derecha dictatorial. Pero igual lo que sí es cierto que esta marcha, a mi modo de ver, no tuvo nada que ver con la del 24. O sea, la del 24 se transformó, por lo menos en un sector... Hubo dos marchas el 24. Claro, la de Bede Bonafini como un acto en contra del gobierno, Macri basura, vos sos la dictadura de ellos. Esta fue unánime, a pesar de que hubo gente que se manifestó en contra de Macri, ¿no? Yo te voy a nombrar dos personajes que fueron determinantes para esto. Dos personas que son grandes personalidades. Una es Nora Cortiñas y la otra es Adolfo Pérez Esquivel, que no estuvo en el palco, pero que la verdad es muy poco respetado en un país. En otro país, un premio Nobel de la Paz con la talla de Adolfo. ¿No estuvo en el palco por qué? No estuvo en el palco. La verdad es que no pude hablar con él, prefiero que se lo pregunten a él. No estuvo, pero merecía estar en un lugar central. Una de las... Fue castigado en los últimos años, ¿no? Por el kirchnerismo. Fue castigado con la indiferencia. Sí. Digo, como me castigaron a mí, como la castigaban a veces a Nora. Fue muy difícil. Fue castigado con la indiferencia desde muchos sectores, sobre todo de sectores que uno trataría de que no sea así. Pero fue muy cuidado el documento. Se insistió en que Nora Cortiñas, que nunca estuvo con ese sector más ligado al kirchnerismo, sea una de las que hable en el documento que se leyó. Fue un documento bastante neutral. Algunos estuvimos en el palco cuando empezaron a cantar consignas con las que yo no estaba de acuerdo, nos bajamos. Así que, pero transcurrió muy bien. Federico, bueno, el kirchnerismo cooptó el tema de las organizaciones de derechos humanos. Lamentablemente, ¿no? Porque lo que han hecho madres, abuelas en la década de la dictadura fue majestuoso y lamentablemente se puso al servicio de un partido, de un gobierno. Sí, pero eso no es algo que digamos nosotros. La propia Bede Bonafini dijo que ya no son un organismo de derechos humanos, sino que son parte, digamos, de un grupo interno del peronismo, en este caso el kirchnerismo. Me parece triste, me parece que ver reducido esa agrupación, que como decías, Madre de Plaza de Mayo, fue uno de los bastiones para recuperar la democracia, se haya convertido en un minúsculo grupo dentro del peronismo. Adelante. No, te quiero hacer una pregunta como introducción, porque vamos a hablar con Guillermo Fanego, que es abogado de represores. ¿Vos considerás como abogada que se cierran todas las puertas con esta ley para que no se aplique el 2x1? No, a ver, yo creo que si yo fuese abogada defensora, que no lo sería, pero bueno, digo, creo que el rol de un abogado defensor es seguir intentando defender de la mejor forma a quien está representando. Sí me parece que después de la ley que se sancionó en el Congreso, interpretando una ley vigente, por otro lado, que es la 27156,
Hoy no hay un juez en este país que dicte 2 por 1 a un represor. ¿Le tenés fe a la Corte que no va a volver a hacer esto? ¿La Corte tendría que reestudiar el fallo después de esta ley? La Corte tendría que haber estudiado antes de la ley. Digo, hay una ley vigente que es la 27156 que dice, y lo voy a decir textual porque es un artículo solo, dice, nadie puede ser amnistiado, ni se le pueden conmutar penas, ni puede ser indultado por delitos de genocidio o de lesa humanidad. Por eso te preguntaba si le tenía fe a que si algo llega a la Corte de vuelta no hagan esto. Yo creo que la Corte va a tener que enfrentar primero la posibilidad de que se le pueda hacer juicio político antes de volver a hacer algo como lo que ya hicieron. Está en el estudio de A Dos Voces el doctor Guillermo Fanego. Él es abogado de represores. 13 de 67 imputados en la causa de la ESMA. Queríamos tener esta posición, obviamente. Nosotros condenamos totalmente los delitos de lesa humanidad. Son casos probados, presos. Pero bueno, queríamos, en democracia me parece que vale la pena también escuchar la otra parte. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted cómo este fallo? Bueno, vio que la población rechazó totalmente lo que hizo la Corte, ¿no? Sí, una parte de la población, no me cabe la menor duda, que participó de esta marcha. Bueno, mayoritaria, ¿no? Porque la gente en realidad no hubo expresiones públicas. No, sin lugar a dudas. Mire, yo respeto lo que la gente opina. Lamentablemente, yo lo que advierto en todo esto, que nuevamente seguimos sin poder permitir construir la república y el respeto hacia el otro. Acá se impone el pensamiento único que vino sostenido durante muchísimos años. Y lo más grave es que esta ley que se acaba de dictar, entiendo yo que para lo único que sirve es para seguir disciplinando a los jueces, que el anterior gobierno los puso de rodillas a partir de fallos de la Corte, donde los jueces no fueron independientes para poder juzgar, no aplicaron el derecho, se violaron absolutamente todas las garantías constitucionales y legales que debe tener una persona privada de libertad. Y lo único que hace, yo no comparto lo que dice la colega Donda en cuanto a la imposibilidad de aplicar la ley 24390. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a insistir en los casos que tiene? Obviamente. ¿Que se aplique? Mire, yo le voy a contar, en la época del gobierno militar, yo presentaba amparo, habeas corpus, y asistía a personas que estaban privadas de libertad. Y lo hacía porque yo respeto las instituciones, respeto la Constitución y respeto la República. Así como en aquella época consideré que muchos de los procedimientos que se hacían eran ilegales, también en esta época actúo defendiendo lo que yo considero que es la división de poderes que no existe en este país, que defiendo las instituciones que son permanentemente vapuleadas, y esta ley para mí es un retroceso que nuevamente marca un acto de inseguridad jurídica. ¿El fallo de la Corte no fue un retroceso? Porque le digo, en estos delitos que son gravísimos, ¿no? De lesa humanidad, y en otros delitos, ¿no? Que no se cumpla la condena, la verdad, a uno que está afuera lo pudren. No, lo pudren, porque si hay una condena de fallo firme que tiene que ver con cadena perpetua, bueno, cubrir cadena perpetua, vos fuiste responsable de lo que pasó. No, discúlpeme, hay una cuestión que acá yo creo que no se entiende y que es una cuestión procesal. El imputado tiene derecho a ser juzgado en forma inmediata, de tener una sentencia y certeza de su situación jurídica. ¿Usted qué me dice si yo le cuento que en la actualidad hay personas que hace 16 años que están con prisión preventiva y no han tenido condena? Y han sido absueltos en una causa y volvieron a ser juzgadas en otra y sigue con la prisión preventiva. 16 años. Lo único que hace la ley, como muy bien lo señaló la diputada Donda, la 24390, era establecer de alguna manera una reglamentación que traía la Convención de Derechos Humanos para que la justicia no sea morosa. Este es el tema. En su estrategia judicial, usted dice que va a seguir haciendo presentaciones para que se beneficie a sus defendidos por el 2 por 1. ¿Usted quiere llegar de vuelta a la Corte? Porque la Corte falló
por un caso. Exactamente. ¿Usted quiere llegar a la Corte por los otros casos Aparte también? le comento, en la actualidad yo no creo que llegue a 40 el número de personas condenadas que de acá en el futuro podrían estar en condiciones de pedir Está bien, pero la quieren aplicación. salir, quieren aprovechar esto. Bueno, ahora lo el que pasa, gobierno... con que haya una ya es Está suficiente. bien, no me cabe la menor duda, pero la culpa de quién es, del imputado, no es del imputado. Por eso le preguntaba la estrategia No, suya. Es de la justicia. La Que culpa- a ver, No, la culpa ¿sabe lo de que la pasa? demora y la aplicación de una institución. Claro, pero los Bueno, imputados... pero- sí, A ver, vos querés decir... Perdón, sí, lo que quiero decir, doctor, lo que usted no tiene que perder de vista, yo entiendo que es un abogado defensor y está cumpliendo con su papel. Lo que no puede perder de vista usted es que está defendiendo personas que fueron parte de un plan donde primero tuvieron un golpe de Estado. Cuando ese golpe de Estado se hizo y se los enjuició, fueron parte de un plan para desestabilizar al gobierno democráticamente elegido y sancionar la ley de obediencia debida y punto final. Y cuando eso terminó, sacaron los indultos. Desestabilizaron al gobierno constitucional fueron justamente las organizaciones que el gobierno constitucional mandó a reprimir. ¿En el 83? Esto fue una cuestión histórica. Los mayores ¿Los carapintadas? ataques. Los mayores ataques. ¿Pero los carapintadas? No. Estamos hablando de los carapintadas. Yo lo que le estoy diciendo es, a sus defendidos no se los pudo juzgar cuando en tiempo y forma, porque hubo desde el año 86 al año 2003 un muro de yo no impunidad. me refiero a eso. Yo sí me refiero a eso. A la actualidad. En la actualidad hace 16 años usted lo que está diciendo están es que privados de yo libertad entiendo que hay sin personas condena. privadas de libertad. Entonces me parece que es un disparate que alguien esté 16 años sin ser juzgado. No, dicho Pero esto, aparte, lo que quiero decir en esto el tiene tema- razón. A ver, doctor, desde el año 2003 que las víctimas y los testigos estamos pidiendo que se aceleren los juicios. Porque es cierto, hay personas que están privadas de libertad, pero ustedes también imagínense, en lugar de... No sé, yo siempre pienso en mi tía Lidia, que es la compañera que le ayudó a mi mamá a tenerme la ESMA. Mi tía, a quien le digo tía por el enorme amor que le tengo, que además de amarla a ella es el vínculo más importante que tengo con mi mamá, desfila casi todos los años por los juzgados a declarar. A declarar y a dar testimonio, A ella la secuestraron cuando tenía 17 años. Cuando tenía 18 años tuvo que asistir a otra detenida en un parto, que fui yo. Digamos. Por esas cosas del destino quedó viva. Ahora, realmente todo este tiempo es mucho tiempo y eso tiene que ver con cómo se organizaron los juicios. Dicho esto, ahí hay un problema, la justicia tiene un problema. Otro problema es que también esta situación se da por los años previos de impunidad. Porque si se los hubiese juzgado y condenado y no hubiese existido el movimiento Carapintada para atentar contra la democracia y que los perdonaran, esto ya se hubiese superado, ya como argentinos, como república, digo, porque ahora como un tema terminado. No me cabe la menor duda. Ahora, también yo recuerdo que hay mucha gente que nunca fue escuchada por un juez, que fueron las víctimas de las organizaciones terroristas y jamás fueron escuchadas. Las víctimas de 19.000 atentados jamás fueron recibidas. Hay criaturas que han perdido a sus padres, hay padres que han perdido a sus hijos, y no me cabe la menor duda, por ejemplo, el caso Viola, el caso Larrabure, y tener que escuchar en programas de televisión que alguien le diga en la cara, yo participé en la muerte de tu padre, y que esa persona ande pululando tranquilamente sin condena. Esos también son víctimas. Acá no tuvimos solamente 30.000 víctimas, tuvimos 50, 60.000 víctimas, porque las víctimas del otro lado jamás se han contado. Yo comparto lo que dice Victoria. Me parece terrible lo que hemos vivido en el país, pero de una vez por todas tenemos que empezar a respetar la ley. Yo no puedo tomar lo que hace el contrario cuando no está respetando la ley. Doctor, ¿usted ve que el gobierno de Macri quiere, digamos, esta reivindicación que usted hace? ¿O hay sectores del gobierno que quieren como tratar de solucionarle o ocuparse de lo que usted dice las otras víctimas? Mire, sinceramente no lo creo. Creo que este gobierno es la continuidad mejorada del anterior gobierno. Porque esta es la respuesta que da.
Ahora, la doctor... falta de respeto y la falta de respeto a la independencia de los poderes. Yo creo que esto es fundamental. Me puede gustar o no gustar una sentencia, pero es una sentencia que se dictó teniendo en cuenta una ley vigente. Si no respetamos eso, ¿podemos esperar que vengan inversiones del exterior cuando no hay seguridad jurídica? Ahora, doctor, usted dijo recién hay que respetar la ley. Lo que se sancionó esta noche fue una ley. O sea que hay que respetar esta ley. Tal cual, no me cabe la menor duda. Hay que respetar una ley, pero no puede venirse hoy a dictar una ley para condicionar lo que están diciendo los jueces. Es para modificar el criterio de los jueces. El Poder Legislativo está para legislar, no para dar normas interpretativas de una norma jurídica. Las normas interpretativas este es el gran problema. no están prohibidas, y este es el gran problema que hemos tenido siempre en la Argentina. Que las normas interpretativas no están prohibidas. De hecho, digo, la diferencia entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo es que el Poder Legislativo hace las leyes. El Poder Judicial lo que hace es aplicarlas en casos concretos. Entonces, digo, porque si no parece que estamos hablando dos idiomas distintos. Tal cual. Lo que nosotros hicimos fue aclarar la ley vigente. Bien, a mí me Que parece... no le hacía falta ser aclarada, igual quiero decir A mí esto, me ¿no? parece que después de tantos años no merece aclaración alguna. Y no. Es una ley vigente, el Poder Legislativo tuvo oportunidad de dictar y anular leyes, cosa que me parece que es algo histórico en el mundo entero, que un Poder Legislativo anule leyes dictadas por el Poder Legislativo. Mire, hoy yo creo que estamos viviendo lo mismo que se vivió en el Poder Legislativo cuando todos los diputados y senadores aplaudieron que no se paguen las deudas. Pero no se Y las anuló ninguna consecuencias ley, que hemos doctor, tenido fueron terribles. Doctor, no se Hoy anuló. estamos viviendo lo mismo. Es la misma respuesta frente a temas que no pueden compararse. Lo económico no se puede comparar con la vida de ningún ciudadano, no me cabe la menor duda. Con todo respeto, digo, para no generar confusión, no se anuló ninguna ley. La ley del 2x1 está derogada. ¿Qué es lo que hicieron los jueces? Yo quiero que esto se entienda. Agarraron una ley de los pelos, se la trajeron, que no estaba vigente al momento de comisión del hecho, ni al momento en que se dictó prisión preventiva, ni al momento en que se dicta la sentencia, ni durante el momento en que esa persona estuvo procesada. Estuvo vigente en otro momento. Tiene razón la distinguida colega, pero se olvida del artículo 2 del Código Penal. A ver, un minuto. Ese es el fundamento. A ver, Federico Andajasi, sí, querías... Sí, a ver, yo quisiera ver si podemos tener una mirada de mayor alcance para atrás y para adelante. Me parece que estamos estancados en este momento, en este instante, y no sabemos muy bien cómo sacar el auto de este barro. Yo creo que, como decíamos al principio, estábamos todos de acuerdo en esto. Estábamos de acuerdo en que los genocidas tienen que estar presos, pero esto es algo que yo creo que se había saldado ya desde el comienzo, digo, desde la recuperación de la democracia. Desde el año 83, 84, digamos, estábamos de acuerdo en todo esto y no teníamos estas discusiones. Entonces, me parece que este fallo de la Corte trae estos fantasmas del pasado, no sé a título de qué, realmente no sé a título de qué, y me gustaría saber qué se propuso con esto la Corte, porque yo no creo que sea un fallo inocente ni ingenuo. Después lo vamos a contar. Así que, doctor, le quería hacer una última pregunta. Sí. Usted defiende a 13 represores acusados... A 17. A 17, perdón. No. ¿Por qué motivo ninguno colabora con la justicia y colabora con la verdad diciendo las cosas que hicieron, dónde están las personas desaparecidas, qué es lo que hicieron, los métodos que utilizaron? Todos se niegan. Pasando tanto tiempo, ¿no? Porque, a ver, si hubiera un arrepentimiento, creo que sería más que justo que eso ocurriera. O esperable por parte de todos. No me cabe la menor duda, pero fíjese una cosa. Cuando se establecieron los juicios por la verdad, la idea era saber qué había ocurrido. Sin embargo, con esas mismas declaraciones de algunos militares que fueron de buena fe a declarar, se tomaron esas declaraciones para después condenarlos. Yo personalmente creo que las organizaciones... Bueno, pero si alguien va a un lugar y dice maté a tanta persona, que se lo van a decir, lo van a aplaudir, ¿no? No, nadie lo va a aplaudir, pero fíjese lo que pasó en Sudáfrica. ¿Cómo se resolvió el problema en Sudáfrica? Justamente diciendo la verdad. Y de esa manera se lo eximían de responsabilidad. ¿Qué está pasando ahora en Colombia? Con
esta ley, esta modificación para lograr la paz. Ahora, doctor, Yo le pregunto, y durante 30 años que no había ningún riesgo en que lo juzguen, ¿por qué no dijo alguien la verdad? El primer objetivo que se tiene cuando finaliza un conflicto interno, un conflicto armado, es tratar de buscar pero la la paz. Fuerza Armada doctor, es el Estado. Doctor, ¿me puede contestar lo que le pregunté? Entonces, espera, ¿me permitís que le termino esto? Sí. Porque siempre tienen la costumbre de cortar... No, a ver, termine, sí, después. Lo que voy es a lo siguiente. Si la gente que hoy está presa, fíjese que no tenían ningún cargo de responsabilidad tan importante, la inmensa mayoría, porque es gente que tiene entre 65 y 80 años. En aquel momento, ¿qué eran? Oficiales subalternos, oficiales jefes. Ninguno era conductor de las Fuerzas Armadas. No tienen conocimiento, en su inmensa mayoría, de cosas que han sucedido. Por ejemplo, por un lado, justifica de mate, por un lado, ¿no? y por otro lado, dígame una cosa, si no dicen, les aplican cadena perpetua. Si dicen, ¿qué les van a aplicar? ¿Pena de muerte? A ver, bueno, pero no, mi pregunta es la siguiente. Usted dice que no dicen nada por miedo a la... Digo, está bien, están en su derecho de no decirlo, por miedo a la sentencia, a la condena. Durante los 30 años de impunidad, después de la sanción de la ley de obediencia debida y punto final, ¿por qué no dijeron nada? Primero, porque nunca se confió absolutamente en esos procesos. Nunca. De la misma manera que tampoco las organizaciones subversivas dijeron absolutamente nada. Es un poco llamativo. Más, fíjese, le voy a dar un ejemplo. Pero para eso está el Estado. Las organizaciones... Para esto te voy a dar un ejemplo. Para esto te voy a dar un ejemplo. Sí. Hay asesinos de una criatura que fue el primer tiro que dispararon matando a la hija de Viola, está probado. Primero mataron a la criatura y, sin embargo, los asesinos cobraron indemnizaciones por el Estado, están libres y se jactan de haber sido asesinos. No, bueno. Eso es impunidad. Por eso, para no mezclar las cosas, las Vicky. indemnizaciones es a personas que están desaparecidas y las cobran, digamos, si hay indemnizaciones que fueron mal cobradas es un problema y eso hay que denunciarlo. Y lo que le quiero decir es, durante 30 años no dijeron nada, durante 30 años nadie dijo nada. Tampoco las organizaciones subversivas dijeron nada. Vamos a volver con el presidente provisional del Senado. Senador Pinedo, en todo este barro nos metió la Corte Suprema de Justicia con este fallo. ¿Qué explicación le encuentran ustedes del gobierno? Yo creo que si vos le preguntás a muchos penalistas, te van a decir lo que hizo la mayoría de la Corte está bien, porque ven un solo punto del derecho penal, que es una construcción muy grande, que es el mandato que tienen los jueces de aplicar la ley penal más benigna. Si vos no te haces ninguna pregunta más, bueno, hacen el movimiento automático, que es, esta es más benigna que la otra, la aplico. Aunque estaba derogada la ley, ¿no? Como dijo Vicky recién, la Corte le concedió los privilegios de la ley 2x1, que es una ley horrorosa en mi criterio, a alguien que había cometido un delito antes de la ley y que después de derogada la ley lo detuvieron, ¿no? Y bastante después lo condenaron. Y no existía la ley, ni cuando cometió el delito, ni cuando lo detuvieron, ni cuando lo condenaron, ¿no? Pero bueno, dicen, esta es más benigna que otras, le aplico. Eso es una mirada de algunos penalistas y fue la de la mayoría de la Corte, no la de los otros dos jueces de la Corte. Nosotros lo que pensamos cuando vimos el tema es, acá hay que hacer un pensamiento adicional. Si hay una ley que dice, como no tenemos lugar en las cárceles vamos a liberar a los delincuentes, empezando por los delincuentes graves, lo cual es bastante insano decirlo, ¿no? Podrían haber empezado a liberar a los delincuentes leves, no, empezaron a liberar a los delincuentes graves, que eso fue la ley de 2x1. Si alguien hace eso porque no tiene lugar en las cárceles, eso quiere decir que todos los delincuentes que haya tienen derecho a que no los metan presos. Yo creo que no. Entonces, lo que estamos diciendo en la ley interpretativa es, miren, la ley de 2x1
era una ley orientada a esto. No hay ninguna duda de eso. No hay lugares en las cárceles, los jueces son lentos. Muy bien. Esto no genera derecho inmediato y automático a la gente, a los delincuentes, a que no los metan presos. Entonces, acotemos cómo se interpreta esta ley, y eso es lo que hizo la ley que sancionamos, que fue iniciativa nuestra en el Senado y de un colega mío en diputados. ¿Y usted considera que los jueces tendrían que tomar en cuenta esto para cuando empiecen a fallar? Yo creo que los jueces tienen que tomar en cuenta todo, no tienen que tomar en cuenta un pedacito de derecho penal. Hay que ver, el derecho penal es un derecho que hace valoraciones. El derecho penal lo que valora es cuáles son las rupturas más graves de la convivencia en paz de la sociedad. Entonces, a los que cometen esas rupturas graves de la convivencia en paz de la sociedad, les pongo una pena. Esto es un juicio de valor. ¿Cuáles son las más graves? ¿Qué pena requieren? Bueno, entonces hay que ver el conjunto para aplicarlo correctamente. Federico, la expresidenta Cristina Kirchner mandó un tuit sobre este tema, dijo que en el gobierno de ella esto no pasaba. Vamos a verlo, el tuit. Lo mandó desde Europa, ¿no? Desde Grecia. Ahí está, ¿no? Este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior. Como diciendo que el gobierno de Macri habilita estas cosas. No, en realidad lo que está diciendo... Sí, también puede estar diciendo que ellas presionaban a la Corte Suprema. Claro. Cuando el presidente Macri propuso 2 nuevos miembros de la Corte Suprema, propuso a 2 personas que nunca había visto en su vida, porque consideraba que eran personas capacitadas, personas independientes, personas calificadas, personas de buena fe, y que iban a aplicar el derecho como ellos pensaban que tenían que aplicarlo. Y seguimos pensando, Macri piensa lo mismo y yo pienso lo mismo. Hay que respetar la independencia de la justicia, que es uno de los elementos centrales, que cualquier persona sepa que en la Argentina los jueces aplican la ley a todos por igual, de acuerdo con su criterio, ¿no? Y el gobierno no se mete en ese tema, el Poder Ejecutivo. Lo que está diciendo la expresidenta es que ella tenía dominio sobre los jueces. Es un poco lamentable, pero bueno, nosotros pensamos una manera distinta, ¿no? Sin ninguna duda. Ahora, senador, el gobierno tuvo distintas reacciones. Digamos, quizás la última reacción fue de Macri, que algunos dicen que fue tarde, o sea, que tendría que haber reaccionado antes. Vamos a evaluar, porque la primera reacción fue muy condescendiente con el fallo de la Corte, del secretario de Derechos Humanos, o ministro, no sé qué cargo ocupa Abreu. Y después secretario. Apareció usted, apareció María Eugenia Vidal. La primera reacción fue de sorpresa. ¿Qué es esto? A ver, vamos a verla, así la compartimos con la gente. Derechos humanos es el mensaje que toda la sociedad. Tienen todo el derecho a manifestarse, a plantearlo, pero de nuevo, tenemos que vivir en el marco de la convivencia, bajo la ley y en igualdad de condiciones para todos los argentinos. Y eso es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hay que respetarlo. Un fallo del 2 por 1 en ningún escenario a mí me parece bueno. Es una ley que realmente fue en su momento perversa. Nosotros tomamos una posición institucional y respetuosa de eso. Consideramos que el 2 por 1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina. Nosotros rechazamos el concepto de 2 por 1 y rechazamos más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad. La política que lleva adelante el gobierno, como lo hemos dicho muchísimas veces, continuar con la política de memoria, de verdad y justicia. Nuestra posición es clara. Los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. Estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad. Y más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad. Bueno, al comienzo de las declaraciones, el kirchnerismo le saltó a ustedes a la yugular. Los organismos de derechos humanos convocaron a la marcha y después ya sí hubo como una condena dura. Y además dicen que hubo una encuesta, ¿no? Que decía que el 80% estaba en contra del fallo y por eso cambió el gobierno. Todo esto empezó el jueves de la semana pasada, creo, ¿no? Sí, el martes. El miércoles de la semana pasada. El miércoles se conoció el jueves. Yo tuve algunas reuniones de trabajo y de estudio consultando con penalistas el jueves y viernes. El sábado dije públicamente, nosotros estamos trabajando en un proyecto precisamente para esto, para
limitar la aplicación del 2x1 y que la ley de 2x1 se aplique solamente al periodo de vigencia entre que fue dictada la ley 2x1 y que fue derogada, y no en otro momento. Después de eso, eso era un fin de semana. El día lunes trabajamos intensamente, consultamos mucho con las otras bancadas, tuvimos un trabajo intenso con la gente del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista en el Senado. Fuimos elaborando un proyecto, lo terminamos el lunes a la noche, lo mandamos a diputados. Bueno, y ahí se generó la reunión de diputados, fue el martes, y nosotros lo aprobamos el miércoles. Así que todo esto fue, no era algo especulativo, era algo que estábamos trabajando. ¿No tardó el presidente en manifestarse? Yo interpreto, no hablé con el presidente de eso, pero interpreto que el presidente lo que estaba haciendo era no metiéndose en otros poderes, ¿no? Me parece que el Congreso actuó rápidamente, más rápidamente imposible que lo que hicimos nosotros, y el presidente avaló lo que hizo el Congreso, y finalmente, cuando era obvio que el Congreso ya estaba resolviendo el tema, hoy mismo que estamos en la sesión final del Senado, avaló lo que hizo el Congreso y cuestionó el fallo de la Corte. Bueno, yo le decía hoy que los organismos de derechos humanos los criticaban a ustedes muy duro. Estela de Carlotto creo que fue una de las principales cuando dijo que este gobierno quiere borrar a los organismos de derechos humanos. De la historia, dijo. No, eso es bueno, no sé, es una barbaridad pensar eso, ¿no? Está equivocada Carlotto. También vi que había dicho que había sido un día que ella tenía un enorme agradecimiento por la ley que se dictó, que fue la que redactamos nosotros, así que no, yo no siento nada negativo en esa relación. Bueno, fue de consenso. ¿Cómo? Fue de consenso. Sí, por supuesto. Digo, sí, por es supuesto. cierto que el segundo artículo Pablo Tonelli aportó mucho, pero fue de consenso. El primer artículo fue elaboración de uno de los proyectos presentados. No por defender autorías, pero fue de consenso el que salió. Discutan las y la autoridades verdad es que están presentando los proyectos. verdad es que es muy bueno que haya sido así. Tal cual. Senador, ¿por qué en la Argentina tardamos tanto en clarificar algo que todo el mundo más o menos está de acuerdo? ¿Por qué se reabren estos debates? Yo creo que la dictadura terminó en el 83. Sí, lo que pasa es que también estos son varios debates que se cruzan, ¿no? Acá hay un debate que es el tema de las graves violaciones de derechos humanos, y después hay otro debate que es el 2x1 mismo. Y pasa una cosa curiosa, si ustedes se fijan, ¿no? En estos debates de temas cruzados. Hay gente que por ideología dice estoy totalmente en contra del 2x1, pero acto seguido dice pero quiero que se lo apliquen a los militares. Y otra persona que dice yo estoy totalmente a favor del 2x1, pero no quiero que se lo apliquen a los militares. Bueno, hay gente que en el derecho hay igualdad ante la ley, hay que aplicarlo. En el caso de derechos humanos es mucho más grave la situación porque el régimen de derechos humanos tiene un derecho especial que obliga a la Argentina a penalizar las conductas que se han tenido violando los derechos humanos. Entonces, tiene un motivo adicional para la no aplicación. Pero, bueno, en los debates siempre son cruzados y a veces hay que esperar momentos en que pasen estas cosas para que se clarifiquen y se terminen. Yo creo que esto es un movimiento para que se termine esa discusión. Gracias, señor Pinedo. Gracias, Federico. Gracias, doctor. No sé, querías agregar al final. Bueno, queremos... Ahí tenés el libro, el nuevo libro. Sí, este te lo traje para vos, El Equilibrista, que es tratar de reflexionar justamente de todas estas cosas desde el lugar de... Vos haces una referencia precisamente a un hecho que vos viste de chico, ¿no? Vinculado a creo que era tu abuelo, sacando libros de tu casa. Justamente uno de los sublibros de este libro empiezan con esto. Quiero decir, todos fuimos víctimas de la dictadura militar. Y si yo soy escritor, fue porque mi abuelo, el 24 de marzo de 1976, una madrugada, descubrió que esa biblioteca, él era un militante del Partido Comunista, descubrió que era muy peligrosa para su familia y yo pude verlo desde el balcón cómo quemaba su propia biblioteca, que fue la primera vez que yo lo vi quebrarse y veía esas lágrimas caer sobre las brasas de los libros.
Todos somos víctimas de la dictadura. De modo que sí, yo no puedo creer que estemos volviendo a discutir estas cosas, insisto, en las cuales estábamos todos de acuerdo, y de alguna forma este libro intenta reflexionar sobre todas estas cosas y de alguna forma reivindicar la memoria que no se tiene que perder, por supuesto. Así que este ejemplar del Equilibrista es para vos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, doctor. Gracias, Vicky. Gracias. Bueno, vamos a hacer la pausa. Después vamos a contar. Hay una teoría conspirativa del fallo de la Corte. Que anida en el gobierno. Anida en algunos sectores del gobierno. Por lo que dijo Pinedo, en él no. Pero te lo vamos a contar porque es algo que tiene que ver precisamente con un tema de interna política y de evolución de gentilezas, ¿no? Que te digo, digamos, vamos a aclararlo ahora. En un sector de gobierno lo que se dice que el fallo y la introducción de este tema, ahora, porque todo dice, ¿por qué ahora? A ver, la Corte, lo que charlamos recién, creo que Vicky Donda también lo decía, la Corte no te saca un fallo con una implicancia política tan grande como la que tiene. Por inocencia o por equivocación. Por inocencia, que se levantan los 5 jueces. Uy, ¿por qué no tratamos esto? A ver, lo que dice algún sector del gobierno, cree un sector del gobierno, es una teoría conspirativa, que el Lorenzetti, sabiendo la posición que tenían los otros miembros de la Corte, aceleró el tratamiento de este tema. Para, entre otras cosas, dejarlo en Orsay. A Rosati, a Rosenbach y a Jaito Nolasco, que son jueces, Macri no los conocía, pero impulsados por el gobierno, y devolviendo gentilezas de todos los ataques que le hace Elisa Carrió a través que Lorenzetti no cree que el gobierno no tenga nada que ver en los ataques. Yo te digo una cosa, que si esa es la teoría, evidentemente, flor de lío le armó al gobierno. Sí, y además, básicamente, en un momento de la Corte donde hay miembros de la Corte, precisamente estos tres, que están cuestionando el liderazgo de Lorenzetti. Es una teoría conspirativa, se ha hablado muchísimo para darle una explicación a esto que no tiene explicación de por qué apareció este fallo de buenas a primeras, ¿no? Y te digo una cosa, y dejó también mal parado al kirchnerismo con la figura de Jaito de Nolasco, porque después de la figura en la Corte Suprema de Justicia, la figura... Sí, después de Lorenzetti era la más... Era la figura con la que más se sentía identificada Cristina Kirchner en un sector del... Por supuesto, después de Zaffaroni, ¿no? Que eso es lo que quería decir. Después de Zaffaroni, Jaito de Nolasco aparecía eso, como una figura que era bien vista del gobierno. Bueno, para algunos sectores del kirchnerismo se le hace muy difícil esta noche justificar la actitud de Jaito. ¿Será verdad todo esto, esta teoría conspirativa? Es la teoría conspirativa, de un sector del gobierno. Te la contamos, vos la tenés que saber, para darle una explicación a todo este zafarrancho de esta última semana. Bueno, vamos a la pausa. Y seguimos. Después venimos con... ¿Está la bomba? Sí. Plan A, plan B, plan C. Y te digo una cosa, de arquitecta egipcia a filósofa griega, que le dice a los argentinos cómo hay que votar, y a los que votaron como ella no quería, les dice que no saben votar. Bien, y el debate económico de Mendiguren, Echeverre, de la Sociedad Rural Argentina. El problema es el modelo, el problema es la tasa de interés, el problema es que caen los salarios, el problema es que los argentinos no podemos bancarnos y a esperar un poquito para que los brotes verdes surjan. Bueno, en un ratito. Tenemos 4 minutos para la bomba, después se viene el debate, pero tenemos otras informaciones, unas instantáneas. No, tremendo. A ver. Alicia Kirchner. Alicia Kirchner, rápido. Bueno, el viernes Alicia Kirchner le pide por favor al gobierno. Es increíble el cambio de clima. Cristina le dice de todo al gobierno. Los principales referentes del kirchnerismo de Santa Cruz le dicen de todo al gobierno. Alicia Kirchner pone paño de agua fría porque necesita plata y muchísima plata. Bueno, ahí está la foto, la vemos hoy con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Río Gallegos está bloqueado el acceso a Río Gallegos, otra protesta de toda la población, que quieren cobrar hace más de 2 meses y no cobran. Le dijo Pinedo, mañana hay una reunión técnica de ministros de ambos lados. Pinedo le dijo, si mañana hay un plan que muestre
que va a haber un achique de gastos en Santa Cruz, porque no tiene plata para pagar sueldos, jubilaciones, para hacer todo, digamos, con un plan hasta el 2019, bueno, ya le refinancian la deuda que tiene la provincia. Bueno, si hay un plan que le cierre al gobierno, que tiene que ver con lo financiero, con lo económico, pero también con lo político, el viernes se sientan Alicia Kirchner y Pinedo... Y Frigerio, el ministro del Interior. Pinedo hizo la mejor gobernación de la historia. Y firman el acuerdo. No quiere decir que si firman Alicia Kirchner se vuelve a Santa Cruz y está todo bárbaro, no. Pero es un desahogo. Tiene que hacer una ajuste. Vos que conocés mucho de economía, es un alivio. Vamos a ver qué pasa. Terremoto. Sí. Terremoto Marijuán. Viste que se armó un lío, pues imputó a los 3 miembros de la Corte. Pero además, en el medio de esto, dispuso una acción judicial contra cerca de 23 legisladores de Chubut, no vigente ahora, que estaban en la legislatura cuando se aprobó el contrato con Beatrice Petroleum. Ese contrato se está estudiando en la SEC de los Estados Unidos. Bueno, 23 legisladores van a tener que ir a declarar. Los ha convocado a declarar que por qué avalaron, lo que va a preguntar por qué avalaron ese contrato. Va a ser una pasarela, o sea, 23 legisladores, creo que es inédito en la historia, que como prácticamente a toda la legislatura de Chubut en el año 2007. Mira, más, porque hoy hay tantas cosas que estamos llenos de papeles. Bueno, mira, acá tenemos que a Luis Echeverre, titular de la Sociedad Rural, representa a los empresarios que tienen campo, tienen trabajadores rurales. Está de Mendiguren, sector industrial. Bueno, el gobierno le encontró la solución a los aumentos salariales acotados a la famosa cláusula gatillo, que se va a desparramar por todas las actividades. Bueno, ya están preocupados los empresarios, porque la inflación, Marcelo, que podés hablar mejor que yo de cómo viene para este año, 17-18%, creo que va a ser más, digamos. Entonces la cláusula gatillo la van a empezar a ejecutar todos los gremios en la negociación. Y el gobierno se comprometió a que se ejecuten. Vamos a ver qué dicen los empresarios con la cláusula gatillo, porque es el salvavidas de los gremios para poder cerrar ahora un acuerdo más o menos salarial, pero para recuperar inflación después. Mañana se va Macri a una larga, 10 días va a estar fuera del país, va a ir a China, a Emiratos Árabes, pero esta semana tuvo un gran amigo, mi amigo el Tano, Sergio Mattarella, el presidente de Italia, que vino con 40... ¿Trajo plata, euro? Vos sabés que ¿pariente? Mantuvo varias reuniones, en todas esas reuniones decían, mire, sí, Argentina tiene problemas, están las elecciones, los problemas macroeconómicos, pero va a haber una apuesta fuerte a la Argentina, porque desde Argentina queremos avanzar al resto de América Latina, en especial Brasil, con la apuesta de que Brasil se va a ir a normalizar. O sea, que esta semana el amigo El Tano le dio quizá la mayor alegría a Mauricio Macri. Una semana fue difícil por todo el tema del fallo de la justicia, el 2x1, y también por el dato de inflación del día de hoy, que anduvo mal la inflación. O sea, se ve que la política de Sturzenegger de apretarnos con altísimas tasas de interés genera menos actividad económica, pero el resultado no da, porque la inflación 2,6, y ojo, de los alimentos están aumentando muchísimo. Los alimentos. Porque muchos dicen, no, bueno, las tarifas, sí, las tarifas influyeron mucho, pero los alimentos han aumentado en lo que va el año en promedio 9% como la inflación. Marcelo, nos pasamos un minuto, pero vamos a la bomba de las 11 de la noche. Tiene que ver con la política y con las elecciones. Bueno, ahí está. Arrancá vos, te digo. Arrancá, que a Mendiguren le va a interesar. A ver. El miércoles, espera, no diga nada todavía. Dale, el próximo miércoles a esta hora ya habrá pasado. No, el próximo miércoles es 24, el jueves 25. Y vamos a estar un día antes del lanzamiento de la alianza, el relanzamiento de la alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Bueno, parece que Massa ya tiene un plan A y un plan B para las próximas elecciones. Porque todo lo que quieren saber, cómo van a estar armadas las listas. Entre paréntesis, hace una bomba de 15 días, nosotros dijimos que Cristina no es candidata, lo anunció ella. Lo que pasa fueron lo de la CAM, pero digo, no lo digas ahora porque... Bueno, a ver. Él lo tiene, plan A de Sergio Massa. Si Cristina Kirchner es candidata, o Daniel Scioli, que está metido en un problema de pollera tremendo por estas horas, bueno, si el plan A establece que si Cristina es candidata, o Scioli es candidato, o los dos son candidatos, bueno, a senador la lista la va a encabezar Sergio Massa y Margarita Stolbizer va a ser la segunda. Y para diputados van a estar ahí encabezando Felipe Solá y Daniel Arroyo. Daniel Arroyo, Plan A. Plan A, ese es el plan A. Plan B.
Si va Magario, no es Cristina, o sea, si va Magario, que es la En lugar de Scioli. intendenta de La Matanza, entonces la cosa cambiaría. Massa no jugaría, iría Margarita Stolbizer encabezando la lista del Senado y haría jugar a la dama, Sergio Massa, con Malena Galmarini, su esposa en diputado. Así que bueno, eso es... Plan A, pero yo tengo un plan C. A ver. Mira, le vamos a dar un... no sé, de Mendigone está ahí que dice, ¿qué pasa con mi alianza? Super top secret. Sí. Hubo una reunión entre un delegado de Sergio Massa, sí, conocido funcionario, no funcionario actual, fue un importante funcionario de la provincia de Buenos Aires, sí, que ahora están en el Frente Renovador, con un delegado o con una vocero de Randazzo. Sí. La propuesta de Massa a Randazzo es ir juntos, por afuera del peronismo. Sí. Se hizo la reunión creo que se hizo, hoy es miércoles, antes de ayer, un lugar súper discreto. Con esta fórmula, Massa senador, Randazzo primer candidato a diputado. La respuesta de Randazzo fue no. Randazzo ratifica, va a la interna del Partido Justicialista contra Cristina, contra Scioli, contra Magario o contra el que venga. No va a hacer alianza por afuera y se presenta en la interna. A tal punto que nombró jefe de campaña. Sí, sí. Viste que él no habla. Alberto Fernández. Me sorprendió porque Alberto Fernández está negociando con el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires también. Pero ¿no? parece que ya no. Ya no. Qué sé yo, un líbano. Randazzo igual está en un camino de ida, no tiene vuelta. Por eso te digo, lo que le dijo a la gente de Massa es no a un acuerdo si Massa quiere, en todo caso, que participe en la interna del Partido Justicialista. Yo no voy por afuera, voy dentro del Partido Justicialista. Lo único que no tengo claro es si el camino de ida de Randazzo lo lleva a abrir una puerta grande o lo lleva a un callejón del que no va a poder salir. Mira, por la información que yo tengo, es que no le importa. Él va ahí y va a disputar dentro del Partido Justicialista. Bueno, vamos con nuestros invitados. Dale, el tema, ¿son brotes verdes, son brotes marrones? No sé, yo te digo una cosa, me tienen cansado ya todos cuando hablan de los brotes, porque ¿dónde están los brotes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Hay brotes verdes? ¿Mejoramos o no pasa nada con la economía? Bueno, hay datos objetivos, por lo menos por parte del campo. Inmediatamente que el gobierno unificó el tipo de cambio, eliminó las prohibiciones de exportar y eliminó y redujo retenciones, el campo rápidamente incrementó la inversión. Hubo una inversión de 58.000 millones de dólares en todas las actividades productivas del país. Vamos a tener una cosecha récord, estamos viendo cómo se está recomponiendo el stock bovino a razón de 1 millón de cabezas por año. Y bueno, y hace poco acabamos de sacar un informe que se confirmó lo que decíamos, ¿no? El campo mantuvo una coherencia entre los dichos y los hechos. A partir de la mayor producción y el impuesto a las ganancias se equiparó el monto que tributábamos en aquel momento con retenciones. O sea que gracias a este cambio de política se incrementó la producción y no tuvo costo fiscal para el gobierno. Está bien. Y aparte de eso se generaron entre el último trimestre del año pasado y enero de este año 39.000 puestos de trabajo en las actividades productivas. O sea, el modelo que... Estas reglas de juego son las que van a hacer expresar el potencial productivo que tiene la Argentina, de algo que por lo cual somos conocidos, de algo que marcamos tendencia a nivel mundial porque producimos de una manera amigable con el medio ambiente y algo que le está causando, digamos, beneficios al país, ¿no? Generando empleo y ingreso de divisas. ¿De Mendigune en la industria la otra cara? Sí, a ver... También del campo, podríamos decir, el campo es grande, la definición campo, como grande la definición industria. Hay industrias que están bien, hay industrias que tienen problemas, hay sectores del campo, como dice muy bien Miguel, que están bien, otros que a lo mejor no tanto, las economías regionales. Pero lo importante es la tendencia, ¿no? Nosotros no encontramos todavía un rebote, nosotros creímos que ya el año pasado íbamos a dejar de caer, caemos un 5%, creíamos que este año... por lo menos, digamos, y nos está costando el arranque. Es cierto que Brasil no ayuda, pero básicamente tenemos una caída de la demanda fuerte en todos los sectores. Argentina ha quedado cara para producir, no por culpa del productor, es culpa de la presión tributaria, culpa de los costos logísticos, culpa del combustible, culpa de
todos los costos que tenemos la puerta hacia afuera, ¿no? Altos costos laborales sobre la parte tributaria. Y, por otro lado, aunque al gobierno le cuesta hablar de cifras o no, fíjate que se ha dado un caso, es inédito desde el año 75, que es la primera vez que baja el PBI y suben las importaciones. Quiere decir que aún en recesión vos tenés un incremento de los productos manufacturados, no insumos, cuando viene insumos bien para la Argentina, es un producto que viene a transformarse y dar empleo acá. Bueno, esto estamos teniendo inconvenientes y el gobierno creo que manda una señal, a mi entender equivocada, porque el problema no está en la industria. Por ejemplo, yo soy textil. La ropa en la Argentina, lo he dicho 1000 veces, está carísima. Pero cuando uno mira dónde está la estructura de costos, el tema industrial de una prenda con el precio al público es el 19%. El resto tiene que ver con la presión tributaria, la tarjeta, alquileres, etc. Entonces la respuesta a eso es corregir ese problema. Ahora el gobierno encuentra un atajo que parecería fácil, que es abrir la importación. ¿Qué acabo de demostrar? Que no bajan los precios porque esa estructura sigue cara. Y además, lo único que hicimos fue reemplazar un taller con 200 operarios por un importador que es una mesa y 2 sillas. No es esa la solución. Creo que hay que encontrar... ¿Es un problema de modelo, entonces? Sí, no. Hoy ha quedado el país caro. Es decir, un país que, a ver, hablemos de un solo tema, que puede ser tipo de cambio, que no es lo único, es la competitividad lo que afecta. No hay que tener un economista, Marcelo. Si tenemos el mismo tipo de cambio que hace un año y tuvimos 35% de inflación, hay que explicar que hubo un problema de costos en dólares, que es complicado. ¿Y esto qué lo demuestra? Los 15 kilómetros de cola para ir a Chile, a Paraguay. ¿Se acuerdan del famoso DM2 de Martínez de Oz? Bueno, ahora es DM3 con Brasil, con Chile, con Estados Unidos. ¿Y esto qué es? Error de los que producen. La Argentina quedó cara, por ejemplo, en cuanto a presión tributaria, flete, que un chileno para ahí, están a la vista los números. Miguel. Bueno, yo creo que acá lo que hay que trabajar claramente es en la competitividad. Argentina es un actor mundial en la producción de alimentos. Digamos, es anecdótico lo que podamos pensar fronteras adentro. Nos tenemos que comparar con los países que compiten con el nuestro para llegar a los mercados y ver cuáles son las líneas que tienen o cuáles son las condiciones que tienen nuestros competidores y cómo estamos nosotros. Bueno, por supuesto, la estabilidad monetaria. Todos los países que compiten con el nuestro no tienen inflación, no tienen niveles muy bajos. Todos los esfuerzos que haga el gobierno para bajarla, entendemos que van en el buen camino. Otro es la infraestructura, poder transportar a precios competitivos. Es clave de una manera segura y competitiva para llegar a los mercados. Otro es el sistema impositivo, un sistema impositivo que estimule la inversión, que no la asfixie, que no la inhiba. Pero eso el gobierno por ahora no habla, ¿no? Como dice el año próximo. Es lo que hay que trabajar, es lo que hay que trabajar y hay que trabajar sector por sector. Y acá hay que tener estrategia entre todos los que estamos involucrados. Entendemos a la industria no como un oponente, no como un contrincante, sino como un complemento. Digamos, festejamos que pusieron en nuestro ministerio, Ministerio de Agroindustria, porque entendemos que juntos estamos llamados a trabajar. Y acuerdos comerciales, bueno, en eso hay que trabajar. Vemos que lo del dólar, ¿cuántas veces se ha devaluado y al poco tiempo se ha vuelto en contra? Entendemos que es un atajo que en contra del trabajador es siempre que se devalúa, ¿no? Yo entiendo a los industriales, el campo que le conviene, pero... A los 2 minutos es un problema. Sube los costos, sufren los que menos tienen ingresos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para trabajar en la competitividad estructural de fondo. Y ahí tenemos que tener estrategia, Vasco. Tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿queremos vender tal producto a Asia o a África? Bueno, no es la misma estrategia. Hay que tenerle decir, bueno, ¿qué condiciones tienen? ¿Qué podemos hacer nosotros para que este grupo de productos vender? ¿Cuál es la buena noticia? Argentina es conocida por los alimentos. Somos muy buenos produciendo alimentos. Nos conocen y es algo que el mundo quiere y necesita. Nosotros, proveyendo de alimentos al mundo, podemos ayudar a generar empleo y combatir la pobreza en la Argentina. A ver, yo lo que creo, y coincidimos con Luis Miguel, y me niego categóricamente en Argentina a volver a los viejos debates de campo contra industria. Eso es antiquísimo. Fue una de las principales causas del estancamiento argentino, ese debate estéril, que hasta llegó a desestabilizaciones institucionales esta pelea. Y yo creo que Argentina, si no resuelve esto positivamente, va a complicar mucho la salida. ¿Por qué? Porque Argentina, para decir qué le pasa estructuralmente, le vende al mundo lo que vale poco, digamos poco en términos relativos. Le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, cuando vos tenés un periodo de crecimiento, ¿qué te faltan? Dólares.
No está festejando, estás en un problema. Y la solución que se le dio históricamente a esto fue errada. Ahí vienen los famosos dos clubes, el de los devaluadores y el de los endeudadores. Uno dice, este agujero fiscal que tenemos, endeudémonos, pero no para cambiar la estructura que lo originó, sino para mantener el agujero. Y otro que dice, devaluando arreglamos todo, que es un disparate. Devaluando no arreglan infraestructura. Conclusión, ¿cuál es el problema? Cambiar la matriz productiva. Y vos fíjate que acá está el gran desafío. Y es la agenda que falta, Marcelo. Hoy en Argentina discutimos gastos, pero no discutimos cómo se factura el doble. Y yo te cuento un caso concreto. El campo. Vos veis cualquier sector que quieras agarrar, te digo, y comparando con el país del mundo que vos quieras. Italia. Si vos hoy a la cadena de trigo, Argentina de la cadena de trigo el 90% lo exporta como grano. Italia el 4% solamente, porque lo exporta en pastas y manufactureros. En ese rubro solamente, hoy Argentina en el trigo está en 1.900 millones de dólares de exportaciones. Podés llegar a 8.600 millones adicionales si lo pasamos a pastas. Si vas a galletitas y dulces, vos llegás a 31.800. Pasco, vamos los números, pero cosechamos 18 millones de toneladas, consumimos 6 millones, exportamos 10, 11 millones de toneladas de trigo. Comparativamente a nivel mundial, Argentina exporta el doble de harina y de productos de trigo que en proporción con otros países. Y mucho más no se puede hacer porque el mercado es limitado. Incluso es, digamos, es difícil mantener y conservar la harina, por eso se muele y se consume rápido, por un lado. Por otro lado, pero me corro un poquito para atrás. Eso de que exportamos productos baratos, bueno, primero, todos nuestros productos tienen valor agregado en todo. Pero te digo, mira, el año pasado tuve la oportunidad y ahora mañana me estoy yendo a China con esta gira que va a hacer el presidente y otros funcionarios. Te hago una gráfica de las conversaciones que han tenido los funcionarios y nosotros con los potenciales compradores. Nos dicen Argentina, que bueno, volvieron al mundo. Nos encantan las cosas que hacen ustedes. El vino, fantástico. La carne, la mejor que pueda haber. Los limones, la miel, lo que quieran. Les compramos todos. Pero díganos una cosa, ¿ustedes qué no van a comprar? O sea, es una ingenuidad pensar que vamos a ir por el mundo solamente vendiendo y acá tenemos que estar cerrados, lo que ha pasado en los últimos 100 años, y decir acá nadie toca nada, no queremos competir, no queremos abrir la frontera, porque sería una tragedia. Bueno, y nadie está hablando de abrir de un día para el otro y que se fundan las empresas y que queden por el camino. Los países encontraron soluciones a hacer cuestiones progresivas. Ejemplo, Australia y Estados Unidos. 2005 firmaron libre comercio, al principio empezaron con determinada cantidad de bienes a entrar y salir libremente. ¿Saben cuándo se perfecciona el tratado? El año que viene, 2018. Tardaron 13 años en perfeccionar el tratado, donde protegieron seguramente sectores sensibles que necesitaron mayor gimnasia para competir. Pero sí, sería una pena volver a equivocarnos, inhibir a los sectores más eficientes y que tienen penetración a nivel mundial y que estamos acostumbrados a competir, que nos adaptamos, que desarrollamos tecnología, que arriesgamos en nuestro país en aras de mantener algo que aparentemente es intocable. Distintas y no nos entendemos. Para saber cómo son los números, Argentina exporta a razón de $390 la tonelada e importa $1.600 la tonelada. Que partamos barato y viene caro. Ahí están los números. ¿Qué podemos hacer? Es el desafío. Y yo te digo, Chile, conocemos a Chile, es un país chiquito, largo, exporta 10.000 millones de dólares más que la Argentina. Chile en cobre solamente 13.000 millones de dólares. Todo el complejo granario argentino, 7.000. Tiene una economía abierta. Pará, vamos despacio, todos son procesos, tiene una economía abierta y unas características. Conclusión, lo que te estoy diciendo en forma concreta es cómo se agrega valor a lo que tengo. Porque si no, vamos a buscarlo. Si yo, por ejemplo, vas a ir a China, acabo de llegar, soy de China, estuvimos con Sergio Massa, con el viceministro del Partido Comunista Chino. Y, ¿qué lo hizo con China? Y están de acuerdo ellos. Si el 90% de lo que yo le mando es poroto de soja y el 90% de lo que traigo es producto manufacturado, lo que te estoy diciendo que es muy simple. O exporto 20 millones de argentinos o la Argentina va a un modelo de primarización. No, pero la Argentina del siglo XIX. Pará, te escuché con toda atención y si estoy equivocado lo fijamos con números. Mira, vengo en este momento de Chaco y Corrientes. Había un proceso agroforesto industrial, que es lo que Argentina necesita, ¿correcto? Vamos del monte, lo destinamos y lo terminan en casas aprobadas con normas IRA. Este es el proyecto para mí de Argentina inclusivo. Le vamos a importar las casas terminadas de China.
Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu proyecto de agregado de valor? Porque el salario que a vos te permite tener un proyecto sustentable, ese salario que agrega valor. Yo te lo puedo mostrar en el rubro que quieras. Y te vamos al tema campo, que el cual soy productor agropecuario. Te traigo los números de mi campo. ¿Nos fue bien? Sí, no cabe ninguna duda, salimos bien. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Vamos a la invernada, yo crío. La invernada en un año pasó de 34 pesos el kilo a 37, 9% más. El gordo subió un 7%. ¿Sabe cuánto subió el combustible? El 40%. ¿Sabe cuánto subió los laboreos agrícolas? 38%. Los fletes a Buenos Aires, 45%. Entonces yo que digo, vinimos bien, pero cuidado, porque aparte yo quiero mirar para adelante. Esto es un tema real. Tuvimos un impulso importante. Cuidado. Vamos por parte. No, te decía, disculpa que te interrumpí, no era mi intención. Te decía, pero nada, trato de ayudarte porque el dato ese no está bien. El 80% de la soja que sale del país sale industrializada. Sí, comida para animales, en biodiesel. Claro, tú decís, bueno, dijiste, me pareció que se exportaba en grano, que dijiste. No da para... No, solamente estoy hablando del trigo. No, me parece que dijiste la soja, pero todo bien. Soja, te lo digo, el 80 sale industrializado. Claro, cuando vos le pones un proceso industrial, que ahí está campo, industria... Y estamos totalmente de acuerdo de agregar todo el valor que sea posible, porque eso es lo que genera empleo. Quiero preguntar a los dos, ¿no? O sea, pero si me permite lo último, cierro acá. Mirá las economías donde el campo quiere agregar valor. En el maíz, la lechería, pésimo. Los pollos con problemas. Los chanchos los traemos de Dinamarca. Hay un problema. Bueno, pero para colocar... Bueno, no podemos decir que estamos en el mejor de los mundos. Vamos a los cerdos. Yo no digo eso. Trato de decir la realidad. 600.000 toneladas de carne de cerdo producimos, se importan 37.000. El 5%, cuando históricamente se importaba el 15%. Pero ¿sabés qué le pasó? Esa es la realidad. Hablo con todos vos hablás con ellos todos los días. Pero si son mis colegas. En el sur te están dejando pudrir la fruta en Río Negro. Vos tenés que esos productores que el país necesita van a fumigar esta próxima temporada. Hay que darle competitividad. Bueno, lo que dije al principio, ya sé, hay que darle, la tendrá que dar el gobierno, por supuesto. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Dejamos que perdamos las plantas y después como no manera hay que ganar. Bueno, esta mañana justamente tuvimos una reunión y hacer un plan de cómo. Esta mañana tuvimos la mesa de enlace con el jefe de gabinete, con Lopetegui y con Burjaile, hablando justamente de eso, porque vemos que por supuesto que falta competitividad en muchísimas cosas. Lo que sí entendemos que hay que ir al fondo y hacerla estructural. Y todos los sectores tienen que estar involucrados, por un lado. Y por otro lado, organizar comercio de ida y vuelta. A ver, ¿le puedo preguntar algo? O sea, vos representás al campo, un sector productivo por excelencia, la industria, un sector productivo por excelencia. El tema de la tasa de interés alta, ¿genera una bicicleta que perjudica a la producción o no? Bueno, es uno de los elementos... Perdón, no te quepa duda. A ver, por eso yo creo, y lo damos como aporte. Yo veo que Cambiemos plantea el cambio. Ahora, la bicicleta financiera de cambio no tiene nada, ¿eh? La vivimos en la Argentina y cada vez que en la Argentina se instaló la bicicleta financiera, terminó de dos formas, mal o peor. Esto fue siempre así. Si vos en 3 meses, la timba financiera dio 11% de interés en 3 meses, que es lo que en el mundo se da por 11 años, hay algo que no anda bien y alguien lo paga eso. Es lo que dije al principio, o sea, nos tenemos que comparar con nuestros competidores. Si se financian a tasas de un dígito y a largo plazo, tenemos que ir a eso, por supuesto. Cuanto más caro esté el dinero, menos competitivos vamos a ser. Eso es el elemento de competitividad. Que nosotros lo vivimos. Cuando vos te endeudás y el país productivo, el que nosotros no funciona, la capacidad de repago viene porque nosotros generemos más dólares. Eso coincido con vos. ¿Cómo puede ser que no podamos por lo menos exportar como Chile? Como Chile te estoy diciendo. Entonces, ese es el camino. Si no nos preocupamos por facturar más, para mí la deuda que se está contrayendo va a tener muy difícil capacidad de repago. Tenemos que haber puesto esta mesa en la grieta. Entonces, ustedes no, mirá. Antes que ustedes llegaran, decíamos, tenemos que estar sentados los dos del mismo lado. No te quepa duda, no hay salida. Porque no es pelea. Provocaron hoy. Es clave, este es el debate de la Argentina. Claro, y esto es justamente... Si no resolvemos esto, olvídate, vamos a seguir repitiendo la historia. Tenemos una gran oportunidad de resolverlo. Si no, vamos a seguir con frustraciones que venimos arrastrando en las últimas décadas. Esta es una gran oportunidad. Y que tengamos cambios de matices no quiere decir, porque discutir que la Argentina puede prescindir del campo es una cosa, o decir que con el ingreso del campo solo... O que hay que agregar valor. Son 40 millones de habitantes. El tema
Este es el ejemplo de la Argentina. ¿Cómo se consiguen los acuerdos duraderos? Es lo que nunca pudimos hacer. Por eso fue campo contra industria, pero centros urbanos contra... Pero fíjate vos, muy buen síntoma, lo de los petroleros, lo de los automotrices, los textiles, ahora los lácteos. El mejor síntoma buen camino. que tuvo Juan en el Congreso el año pasado. Yo no me canso de decirlo. ¿Qué? El Congreso el año pasado, hubo diálogo, hubo debate, salieron las leyes. Fíjate vos Esa las instituciones, que el gobierno tiene que cómo mostrar. trabajaron ahora con este tema del 2x1. O sea, la clave depende de nosotros. Estamos para trabajar. Viste, yo quise cerrar. Pelea y... si lo poníamos al lado de la si no lo arreglamos, vamos a ser francos, si no lo arreglamos, vas a seguir discutiendo y vas a seguir con el saldo negativo a la balanza comercial de la Argentina. Sé que es bueno que primero destacar la continuidad institucional. Entonces se pueden ver perfectamente cuáles fueron las políticas que funcionaron y cuáles no. Y en base a eso no volver a cometer errores. Está clarito. Bien. Gracias a los dos. A ustedes. Bueno, vamos a ir al corte. Después del corte... Sí, ahí vamos a ver la foto en la pantalla. A ver, ahí viene. Ahí está, mirá. Ahí está. De arquitecta egipcia a filósofa griega. No se anda con chiquita, Cristina Kirchner, ¿eh? El relato a full en Atenas. Después de la pausa. Bueno, ¿nos vamos a Grecia? Se fue a Grecia. Sí, bárbaro, Atenas, lindo el Partenón. Por ahí estuvo Cristina Kirchner, se reunió con políticos. ¿No? Pero bajando línea, se llevó el relato. ¿Sabes qué hizo? En el avión fue armando otro relato. ¿Te acordás? Ella se veía como arquitecta egipcia. Bueno, ahora como se ve como filósofa griega. Como Platón, como grande Aristóteles. estratega. Sí, dijo que es como que le encanta Pericles, que es su ejemplo. Así que bueno, acá la tenemos a Cristina Kirchner con muchas de las cosas que dijo, que uno no puede creer que Cristina Kirchner haya dicho lo que dijo y piense, bueno, sí, que piense de esta manera, es todo creíble. Pero ahí la vemos, a la nueva filósofa que tiene Grecia. Forma parte ya del Olimpo casi. A ver, ¿qué cosa dijo? A ver, vamos a ver las cosas que dijo Cristina Kirchner. Pericles es mi griego favorito. Descubrió Bien. a Pericles, amigo, amáquense, de ahora en más... todo bajo el signo de Pericles. Así Mi hermano dijo de mi Rousseau, ¿viste? No, Pericles. Pericles, gran estratega y escritor griego. Bueno, Argentina requiere de mi presencia. Ella cortó el viaje por... sí, hizo un show como por Londres y a raíz del tema del 2-1. Sí, sí. Fíjate que ella se puede quedar tranquilamente porque el 2-1 se solucionó, el Frente para la Victoria se puso de acuerdo con Cambiemos, sacaron en 24 horas una ley. Evidentemente... yo no creo, no me da la impresión de que la Argentina requiera de su presencia inmediatamente. No lo necesitó porque si lo hubiese necesitado no salía la ley. La ley salió al toque. Obvio. Bueno. Pero bueno, así se da un poco de importancia, Sí. ¿viste? Esto, la verdad, este es el verdadero pensamiento de Cristina, lo que ella opina de la gente. Dice, la sociedad no está capacitada para leer detrás de las noticias. Yo creo que por eso tiene que venir rápido Cristina ahora para darnos... No a mí, Clase de periodismo. darle lecciones a toda la gente, a todos los argentinos, de leer detrás de la noticia. Ahora, y además, Evidentemente, cómo menoscaba la sociedad, ¿no? a Porque eso me ustedes refiero. son unos tarados A que no eso- saben leer. No saben leer. Yo soy la que les va a enseñar a ustedes a leer. Bueno, yo creo que debe excluir al kirchnerismo de pensar que todo el resto no sabe leer. Esta frase larga, ¿eh? A ver, lo que pasó... sí, no, esto es increíble. Lo que pasó fue que no se entendieron muchos procesos que llevamos a cabo. Perdóname. Si le estaba diciendo a la gente que no sabía leer detrás de la noticia, ahora le está diciendo a la gente, la subestima, que la gente no sabe lo que pasó Lo en este grande país. que somos nosotros, ¿no? Sí. Lo grande que soy yo y las grandes que me dicen no lo entendieron. Dale. Que dice, no pudimos hacerle ver al conjunto de la sociedad que en realidad su mejor posición económica era parte de este proceso. Y acá viene... No, si necesitaba ponerle la frutillita al postre, y esos jóvenes de 20 y pico que entraron a trabajar a las fábricas creyeron que era un mérito propio y no de ella, No de ella, nuestra pero filósofa ¿Te griega. diste cuenta? O sea, si vos conseguiste un laburo y te rompes el lomo, no es por mérito tuyo, sino por la filósofa Yo, griega. la verdad, que en serio, ¿cómo menosprecia a la gente? Ella puede decir que yo estoy equivocado, que nosotros estamos equivocados. Y tiene su derecho también. Tiene de su decirlo. derecho a decirlo, que estamos totalmente equivocados. A mí me da la impresión, sinceramente, Marcelo, que menosprecia a todos, diciéndole que no saben leer, que no saben votar. No, y que vos conseguiste trabajo por ella, Sí. no por el mérito Bueno, de la gente. Borremos a Pericles
Cristina. Acá está, Cristina. Ahí está. Bien. Parte del Olimpo. Hacemos una brevísima pausa. Después de la brevísima pausa, el escándalo. Y se viene la paternidad ahora. Como ¿Ah, sí? si algo faltara. No me digas que va a ser papá. Va a ser papá, te lo contamos después. Bueno, ¿va a ser papá? Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. A ver, déjame un bolonqui. Pero yo te digo, él salía con Gisela Berger. La rubia. La rubia, una chica muy linda. Ella publica mensajes teóricamente entre Scioli y Sofía Clerici. Hot, mensajes muy hot. Fotos hot. Video hot de Clerici, exactamente. Mensajes a Scioli. Scioli responde. Entonces dijimos, bueno, cortó con Berger, con Gisela Berger. Está con la Clerici. Sí, o con ninguna de las dos. O con ninguna. ¿Y qué dijo esta noche Pero Scioli? ahora Scioli dijo que va a ser papá a los 60. A 60. Y la mamá Gisela Berger. es ella. Así es, Gisela De Berger. paso te digo, ¿no? Con todo esto no hablamos de IOMA, la denuncia y toda la historia, Sí. ¿no? Qué lío, yo no entendía nada, pero escuchame, empezamos la semana... El escándalo sexual, el trío amoroso. Sí, y de ahora repente no. terminamos de papá. Papá, ¿qué querés? Yo no entiendo nada. Bueno, le mandamos saludos y a que Marina, se mejore pronto a Marina. Que que ella es la que está acá, la que nos tiene que hacer brindar. Bien. ¿Volviste a la cerveza? Y sí, después de 2 miércoles de tecito. Bien, muy bien. Bueno. Volvemos a la fuente, Marcelo. Salud. Y un beso a Marina. Que lo mejor para el domingo. Para vos también. Lo mejor. Que te vaya bárbaro el domingo. Te vaya bárbaro. Bueno, y como siempre, nuestro compromiso con vos. Claims of those who say that you are not all. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to.